Hola amigos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Mi nombre es Isabel. Seguimos haciendo integrales y concretamente integrales por cambio de variable trigonométrico. Hoy toca el turno a esta integral, la vamos a resolver mediante este método, pero primero vamos a averiguar por qué esta integral o cualquier otra integral que tengamos que resolver, cómo identificamos que es una integral que la podemos hacer mediante el cambio de variable trigonométrico. Siempre que nos encontremos en la integral una raíz y dentro de la raíz nos encontremos con una constante al cuadrado y la variable al cuadrado, bien que se estén sumando o se estén restando, como aquí estos ejemplos, ¿veis? Tenemos raíces y dentro de las raíces nos encontramos con una constante, con un número al cuadrado y la variable al cuadrado, con un número al cuadrado y la variable al cuadrado. En todas ellas tenemos una raíz con la constante al cuadrado y la variable al cuadrado. En unas se están sumando y en otras se están restando. Siempre que dentro de la integral nos encontremos con eso, como por ejemplo en esta integral, tenemos la constante al cuadrado y la variable al cuadrado y se están restando. Entonces podemos hacer dicha integral por cambio de variable trigonométrico y nos ayudamos del triángulo rectángulo y concretamente del teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Si yo despejo y necesito calcular la hipotenusa, yo sé que la hipotenusa será, este cuadrado ya se nos transforma en raíz y se nos quedan los catetos, la suma de los catetos al cuadrado. Por eso, siempre que nos encontremos con las raíces en las que tengamos una constante al cuadrado y la variable al cuadrado y se esté sumando, realmente lo que tenemos son los dos catetos del triángulo rectángulo sumándose entre ellos. De ahí podemos deducir que esta x al cuadrado será un cateto y este 10 al cuadrado será el otro cateto. Un cateto será 10 y el otro será x. Entonces aquí tendríamos la x y aquí tendríamos el 10 y ya conocemos los dos catetos. De manera que si ahora despejamos la hipotenusa, como la hipotenusa es la raíz, pues ya ahora tendríamos la raíz de la x al cuadrado, de un cateto al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, que es justo lo que nos encontramos aquí. Entonces, siempre en este tipo de integrales, nosotros tenemos que llamar a x a una función con variable distinta de la que tenemos. La podemos llamar t o cualquier otra letra. ¿Qué tipo de variable será o qué tipo de función tenemos que llamar cuando nos encontramos con estos casos? Trabajamos con este ángulo y este ángulo lo llamamos la variable con la que queremos transformar dichas integrales y la podemos llamar, por ejemplo, t. Yo la voy a cambiar por la letra t. Y como yo tengo que despejar x, pues la forma de despejar x, trabajamos con los dos catetos. Si yo cojo, ¿cómo trabajamos con los dos catetos? Si yo conozco la tangente, si yo hago la tangente de t, la tangente es seno partido por coseno, o sea, cateto opuesto partido cateto contiguo, o sea, en este caso sería x partido 10. Si lo que yo voy es a despejar x será, multiplico en cruz, será 10 por la tangente de t. Y a eso es lo que yo le voy a llamar cuando yo me encuentre con una integral. Vamos a suponer que aquí en esta integral yo tengo aquí la raíz de x al cuadrado más 100. Entonces el cambio de variable que yo tengo que hacer es x igual a 10 tangente de t. En este caso, siempre en todas las integrales que me encuentre con la suma, será el cambio de variable, la raíz de la constante por la tangente, siempre voy a trabajar con la tangente de t y ese sería el cambio. Siempre trabajamos con las tangentes cuando tenemos los dos catetos sumándose. En este ejemplo ocurriría lo mismo, es una suma, ya sabemos que estos dos datos que nos están dando son los catetos. Un cateto sería 3x, porque si yo elevo el 3 al cuadrado y la x al cuadrado, tengo el 9x al cuadrado. Y el otro cateto no
sería raíz de 5. ¿Por qué? Porque raíz de 5 al cuadrado, se nos va al cuadrado con la raíz y llegaríamos al 5. Entonces ya conozco los dos catetos. ¿Cómo calculo? Si trabajo la tangente de t, la tangente de t ya sabemos que es 3x partido raíz de 5. Como yo lo que voy a despejar la x, porque yo necesito hacer el cambio de variable en la x sería, multiplico en cruz, sería tangente de t por raíz de 5 partido 3. O bien lo divido todo entre 3 o divido solamente el número. Realmente el cambio de variable, ¿cuál será? El cambio de variable será raíz de 5 partido 3 tangente de t. Y ese sería el cambio de variable cuando nos encontramos con la raíz de 5 más 9x al cuadrado. Si lo queremos hacer sin sacarlo del triángulo, si ya lo conocemos o lo identificamos una vez que lo veamos, siempre escoger la constante, o sea, la raíz de la constante entre el número que nos encontremos acompañado a la x al cuadrado. Y si se está sumando, son catetos, por lo tanto, el cambio de variable serán tangentes. Si aquí tenemos, siempre que nos encontremos con la constante menos la variable al cuadrado, el cambio de variable siempre van a ser seno, va a ser el seno de t. Va a ser concretamente la raíz de la constante, o sea, 9 entre la raíz de 9 entre 1, que es la raíz de 9, que sería 3. Siempre es la constante entre el número que acompaña a la x y le hacemos la raíz. Y el valor que obtenemos es el que se queda multiplicando, en este caso al seno de t. Cuando tenemos dos catetos sumándose será tangente. Cuando tenemos la variable menos la constante sería seno. Aquí nos encontramos también con otro seno. El cambio de variable sería la raíz de 9 partido 4, que sería en este caso 3 medios. Tendríamos 3 medios el seno de t. ¿Y cómo lo calculamos? ¿Por qué es seno de t? Pues siempre volvemos al triángulo. ¿Qué es lo que conocemos? ¿Cuáles son los datos que conocemos? Vamos a borrar aquí. Si yo lo que estoy calculando es una constante, es un cateto, el cateto a la hora de despejar sería la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Entonces, cuando yo tengo la raíz de a al cuadrado menos b al cuadrado, cuando tengo la resta, quiere decir que el primer dato será la hipotenusa. En este caso, este 9 será la hipotenusa. La raíz de 9 sería 3, 3 al cuadrado sería 9, y el otro cateto sería x. Este b sería el cateto y lo vamos a llamar x. Y el cateto siguiente sería el despeje, que sería la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado, que ya lo conocemos, y ponemos los datos. Sería 3 al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Como veis, sería la raíz de 3 al cuadrado, que es 9, menos x al cuadrado, que es justo lo que tengo aquí. Entonces, si yo lo que quiero es despejar el seno, la x, el seno de t, si yo calculo el seno de t es cateto opuesto x partido hipotenusa, que sería 3. De ahí puedo despejar la x, y la x ya sería 3 seno de t. De ahí, cuando yo tengo la constante al cuadrado menos la variable al cuadrado, el cambio de variable que tengo que hacer serán senos. Será la raíz de 1 entre 9, que sería 3, seno de t. Aquí sería la raíz de 4 entre 9, que sería 3 medios, seno de t. Si lo quiero hacer, si quiero comprobar de dónde sale este 3 medios seno de t, pues hacemos lo mismo. Nos borramos aquí, tenemos esto aquí, vamos a borrar y cogemos. Ya sé que si es una recta, que si yo tengo una recta, ya sé que el primer dato sería la hipotenusa. Entonces este 9 sería la hipotenusa, que sería 3. Y el 4x al cuadrado sería el cateto. Entonces este 4x al cuadrado sería 2x, lo que conocemos, el cateto.
y el cateto que desconocemos es justo el despeje de la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Todo esto en la raíz. 3 al cuadrado, que es 9, y 2x al cuadrado, que sería 4x al cuadrado, que es justo lo que tenemos aquí. Si yo hago el seno de t, el seno de t es cateto opuesto, que sería 2x, partido hipotenusa, que es 3. Y de ahí despejo la x. La x sería, 2x, multiplicamos en cruz, sería 3 seno de t, y este 2 que está multiplicando pasaría dividiendo. Y ya o bien lo ponemos todo partido 2 o simplemente el número. 3 medios seno de t, que es justo lo que tenemos aquí. ¿Veis? Los pasos son siempre iguales. Es trabajando el triángulo rectángulo y el teorema de Pitágoras. Pero ¿qué ocurre si tenemos una recta? Pero veis aquí, aquí tenemos antes la constante menos la variable al cuadrado. La constante menos la variable al cuadrado. Y en estos dos ejemplos tenemos la variable al cuadrado menos la constante, o sea, lo tenemos al revés. Pues entonces el cambio de variable ya no será seno, sino secante. Ya tendríamos 3 secante de t, y en este caso sería la raíz de 9 dividido entre 16, que sería 3 cuartos. Entonces aquí el cambio de variable sería 3 cuartos la secante de t, que es justo el cambio de variable que tenemos que hacer en esta integral. Aquí tenemos la raíz de 16x al cuadrado menos 9. 16x al cuadrado menos 9. Tenemos la variable al cuadrado menos la constante al cuadrado. Y sería el cambio de variable 3 cuartos secante de t. Aquí tendríamos 3 cuartos secante de t. ¿Y por qué es así? Pues vamos a hacer esta es exactamente igual. Siempre que tengamos una recta, ya sabemos que es la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado. Entonces el primer dato ahora sería la hipotenusa, ya ahora sería la x como hipotenusa, bueno, aquí el 16x al cuadrado sería 4x. Si esto lo elevamos al cuadrado, 4 al cuadrado es 16 y x al cuadrado, x al cuadrado. Entonces ya tenemos el valor de la hipotenusa, que sería 4x. Y el de un cateto, que este sería la raíz de 9, sería 3, lo llamaríamos al cateto, a uno de los catetos los que desconozcamos, da igual. Poner aquí el 3 como ponerlo aquí, vamos a ponerlo aquí. Yo tengo aquí el 3 y ahora este cateto sería la raíz de la hipotenusa al cuadrado, 4x al cuadrado, menos 3 al cuadrado, que sería 9. Este sería el valor del otro cateto. Una vez que ya conocemos eso, si nosotros lo que queremos calcular es despejar la x, si yo trabajo el coseno de t, el coseno de t es igual. Yo tengo que relacionar este con este. El coseno de t es cateto contiguo, que sería 3, partido hipotenusa, que sería 4x. Como yo lo que voy buscando es el valor de la x, porque ese es el cambio que yo tengo que hacer en la integral, despejo la x. ¿Cómo despejo la x? Multiplicando en cruz, sería 4x coseno de t igual a 3. Y si acabo despejando la x, lo que tengo sería este 4 coseno de t que está multiplicando, se nos quedaría dividiendo, coseno de t, y el 3 en el numerador. O lo que es lo mismo, 3 cuartos, el 1 partido coseno de t es la inversa del coseno, y la inversa del coseno es la secante de t. De ahí llegamos que el cambio de variable que tenemos que hacer es 3 cuartos la secante de t, siempre ayudándonos del triángulo rectángulo y del teorema de Pitágoras. Así como conclusión, cuando estemos sumando, tenemos dos catetos, tenemos los dos catetos sumándose. Siempre los cambios de variable van a ser tangentes. Si yo tengo primero una constante y después tengo la variable y se está restando, los cambios serán seno. Indistintamente los números siempre será la constante entre el número que acompaña a la x al cuadrado. Le hacemos la raíz y ese será el número que multiplica al seno o a la tangente o a la secante
si lo que tenemos en la recta es primero la x, la variable al cuadrado, y después la constante al cuadrado. Eso, una vez que ya tenemos muchas integrales hechas, ya sabemos identificar que son tangentes, que son senos o que son secantes. Si no lo sabemos, nos ayudamos del triángulo rectángulo y del teorema de Pitágoras y lo despejamos o bien aquí o bien aquí, indistintamente si estamos con la hipotenusa o con uno de los catetos, y ya de ahí sacamos directamente dichos cambios. Bueno, esto es una pequeña introducción. Ahora lo que vamos es a resolver la integral. Una vez que ya tenemos identificado el cambio de variable, siguiente paso es diferenciar los términos. Diferencial de x igual la derivada de 3/4 secante de t sería 3/4 secante de t tangente de t diferencial de t. Esta sería la derivada de aquí. Una vez que ya lo tenemos, lo que tenemos que hacer es sustituir los datos en la integral. Cogemos y sustituimos. ¿Qué hacemos? Tenemos la integral diferencial de x sería 3/4 secante de t tangente de t diferencial de t partido x al cuadrado, que sería esto al cuadrado, sería 9/16 secante al cuadrado de t. Y ahora tenemos la raíz de 16x al cuadrado menos 9. Esto volvemos otra vez al triángulo rectángulo. Nosotros sabemos que tenemos, al tener aquí una recta, este primero sería la hipotenusa, que sería 4x, y este un cateto, que sería 3. Y el otro cateto es justo la raíz de 16x al cuadrado menos 9. ¿Por qué necesito otra vez el triángulo? Porque si yo estoy trabajando con este ángulo, que es el que nosotros hemos llamado t, si yo trabajo con la tangente de t, la tangente sería seno partido por coseno, o cateto opuesto partido el cateto contiguo, que sería en este caso raíz de 16x al cuadrado menos 9 partido 3. ¿Por qué lo pongo así? Porque si yo despejo de aquí la raíz de 16x al cuadrado menos 9, sería justo el producto de estos dos, sería 3 por la tangente de t. Y eso es justo lo que vamos a poner aquí, porque eso es lo que tenemos en la integral. Entonces ahora esto sería por 3 tangente de t. 3 tangente de t. Y viene de despejarlo de aquí del triángulo. Antes de resolver la integral, lo que tenemos que hacer es intentar simplificar. Si yo primero trabajo los números, 3/4, yo tengo aquí 3/4, que voy a dividirlo entre este producto, 9/16 por 3, me quedaría 9 por 3, lo voy a dejar indicado antes, 9 por 3, entre 16. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Dividir este 3/4 entre este producto. Si lo simplifico, ¿cómo nos quedaría? Dividir es multiplicar en cruz. Este sería 3 por 16 partido 4, ahora mismo lo voy a dejar indicado, porque este 3 con este 3 se me va, este 16 sería 4 al cuadrado. Si yo borro el 16, tendríamos 4 al cuadrado y se me iría el cuadrado con el 4. Y me quedaría 4/9. Así que si yo opero este 3/4 y lo divido entre el producto de 9/16 por 3, el resultado me quedaría 4/9. Y como es una constante que se está multiplicando, lo puedo extraer fuera de la integral. Por lo tanto, tendríamos 4/9 la integral de... Aquí tenemos una tangente que se me va con una tangente y aquí este cuadrado se me va con esta secante. Por lo tanto, me quedaría arriba diferencial de t partido secante de t. Toda esta integral simplificada se me quedaría de esta forma. Si sigo, tendríamos 4/9, vamos a borrar aquí esto para que no se nos mezcle. 4/9, aquí ¿qué es lo que tenemos? La inversa de la secante. Si nosotros sabemos que la inversa del coseno es la secante, pues si tenemos la inversa de la secante, volvemos otra vez al coseno de t, diferencial de t.
¿Esto qué ocurre? Esto ya es una integral inmediata. Ya la podemos resolver como 4/9 y la integral del coseno, que sería seno de t, más la constante de integración. Ya lo tendría resuelto, pero con la variable t. Ahora tengo que deshacer el cambio, este t, lo tenemos que trabajar con la variable x. ¿Y cómo lo hacemos? Volvemos otra vez a recurrir al triángulo rectángulo. Nosotros ya sabíamos que esto de aquí era la hipotenusa, que es 4x, este era un cateto, que es 3, y este era el otro cateto, que era el 16x al cuadrado menos 9. ¿Por qué recurro a esto? Porque si yo estoy trabajando con este ángulo, si yo llamo al seno de t, el seno de t es el cateto opuesto, que sería la raíz de 16x al cuadrado menos 9, partido, el seno es el cateto opuesto, partido hipotenusa, que es 4x. Como yo lo que quiero es cambiar este seno de t con la variable x, sería este dato de aquí. Por lo tanto, la solución sería 4/9, la raíz de 16x al cuadrado menos 9 partido 4x, más la constante de integración. Si lo simplifico, este 4 al multiplicarse con este 9 va este 4 con este 4 y me quedaría 9. Por lo tanto, la solución final sería la raíz de 16x al cuadrado menos 9 partido todo 9x, más la constante de integración. Y ya así tendríamos la solución de dicha integral. Bueno, espero que lo hayáis entendido. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, seguimos aprendiendo y avanzando juntos y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.